diferentes tendencias de todo el espectro político. Les recuerdo, esto es un evento organizado por Campus Creativos de la Escuela de Educación. Rápidamente les voy a explicar la metodología. La idea es que en este primer momento cada candidatura se presente, van a tener 1 minuto para la presentación. En un siguiente momento vamos a hablar de las propuestas de cada partido o movimiento y su candidatura respecto a los 4 ejes problemáticos que estudiamos en Campus Creativos, que son reducción de las desigualdades, igualdad de género, paz, justicia, institucionalidad y sostenibilidad. Cada candidatura va a tener 2 minutos para exponer su propuesta por cada eje y por eje van a tener la oportunidad de hacerle una réplica a una candidatura que escojan. La réplica es de 1 minuto, la contrarréplica de 30 segundos y hasta ahí. Me toca ser súper estricto con el tiempo para aprovechar. Después de las 4 ejes vamos a dar espacio para preguntas del auditorio y con eso cerraríamos el evento. Empezamos entonces con las presentaciones. 1 minuto, buenas noches. Gracias en primer lugar por estar aquí. A todas y a todos los que están en este momento, creo que tenemos que agradecerles por haber aguantado a esta hora de la noche y porque sabemos que van a salir muy tarde de aquí después del debate. Mi nombre es José Antequera Guzmán. Yo soy hijo del conflicto, hijo de las luchas sociales en Colombia. Mi padre era dirigente nacional de la Unión Patriótica. Fue asesinado en el marco del genocidio contra ese movimiento político que ojalá sea algo que toquen en sus clases de historia en este país que hace falta tanta historia. He trabajado por la paz y por la memoria por muchos años de mi vida. Construí, entre otras cosas, o hice parte del equipo que construyó ese Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que deberían conocer también en la 26, cerca al cementerio, donde pueden ver algunas exposiciones sobre el conflicto. He hecho varias cosas, entre otras ser presentador de televisión del Canal Capital, y ahora hago parte de la lista cerrada de Colombia Humana UP, que es una lista que en este momento pretende que en el Consejo de la Ciudad haya una recuperación y una promoción de ese proyecto de ciudad más humana por el que hemos venido trabajando y que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen. ¿Vamos en orden? Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Carlos Carrillo, pero de aquí al 27 de octubre me llamo Polo 10. Esta es una elección donde no hay foto, no hay nombre, no hay nada. Los candidatos nos convertimos en un número y en un partido. Estoy en el Polo Democrático, desde hace muy poco tiempo milito oficialmente en el partido, soy una persona cercana a las ideas de izquierda, pero es la primera vez que me embarco en una aventura de política electoral. Y creo que es importante que sea la primera vez, porque muy probablemente muchos de ustedes no se sienten cómodos con la idea de los partidos, no se sienten cómodos con la política. Quienes han tenido el poder en este país han logrado algo que creo yo es uno de sus mayores triunfos, y es hacer que la gente le tenga asco a la política. Y eso a los únicos que beneficia es a ellos, a los corruptos, a los que saquean este país, a los que le han dado forma a todos nuestros problemas. Entonces yo tomé una decisión y fue pasar del activismo en redes, pasar del activismo ciudadano. Yo encabecé el Comité Unidos Revocamos a Peñalosa, que estuvimos muy cerca de evitarle daños irreparables a esta ciudad y revocar a Enrique Peñalosa. Nos robaron las elecciones, secuestraron la democracia, pero bueno, ya les contaré un poco más acerca de eso. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Gina Herrera, liberal número 9, orgullosamente egresada del Politécnico Gran Colombiano, administradora pública de profesión, sí, orgullosamente, especialista en gobierno y gestión pública territorial con estudios en derecho urbano. Tuve la oportunidad de ser la concejal más joven del país en el municipio de Chía, Cundinamarca, en el año 2011. En el 2015 me vuelven a elegir nuevamente como concejal de Chía. Actualmente secretaria nacional de Juventudes del Partido Liberal Colombiano, y hoy estamos acá porque creemos que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente, y la ciudad necesita integrarse con la región. Necesitamos políticas públicas claras frente a cómo vamos a articularnos con Cundinamarca, Boyacá y el Meta. Muchas gracias para todos.
Soy Juan Pablo Camacho, quiero ser su concejal. Soy el número 12, el de la multiplicación. Con 12 chozas se fundó Bogotá por el Centro Democrático, porque creo que la seguridad es el pilar de cualquier democracia. Creo que el orden es fundamental para que podamos disfrutar nuestras libertades. Creo en la inversión privada para que haya empleo, para que haya menos desigualdad, y creo en la política social para ayudar a los menos favorecidos. Quiero ordenar el futuro de Bogotá. Si ordenamos nuestras instituciones, si nosotros nos ordenamos en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras empresas, podemos tener una mejor ciudad. Quiero darle nivel y altura a la política. Si hacemos eso, ya habremos avanzado mucho. Los invito a que no solamente pensemos Bogotá qué puede hacer por nosotros, sino nosotros qué podemos hacer por Bogotá. Buenas noches, mi nombre es Germán Acevedo. Gracias a todos ustedes por estar acá compartiendo este espacio donde lo que nos prima y lo que nos importa es la ciudad. Mi número es el 43, estoy por el Partido Conservador. No soy político, soy estudiante del 5º semestre de Comunicación Social y Periodismo aquí al Poli. Esta es mi primera vez haciendo el ejercicio y gracias a todos por estar acá. Vamos a presentar nuestras propuestas y de nuevo gracias también a los que nos siguen vía streaming. Buenas noches a todas. Voy a tratar en este debate de usar solo el género femenino porque somos las personas y cuando me equivoque entonces alguna de ustedes me corrige para evitar mis rayes machistas. Soy el cabeza de lista, el número 1 del Verde. Creo que el colegio italiano me enseñó el valor del humanismo y el valor del arte en la política. Creo que la Universidad Nacional me enseñó que ese humanismo tenía que involucrarse con los asuntos públicos. Antanas Mockus me enseñó que ese humanismo se podía inyectar de arte y simbolismo y convertirse en política pública y transformar una ciudad. Ángela María Robledo me enseñó que ese humanismo sin coherencia no tenía sentido. Y la oficina del comisionado de paz, construyendo narrativas en paz territorial, me enseñaron que ese humanismo no es una obra de arte a una mano, sino a varias manos que se tejen desde una diversidad impresionante que existe acá en Colombia. Diego Cancino, cabeza de lista, número 1 del Verde. Gracias por asistir a estas horas. Bueno, esas son las candidaturas que tenemos aquí presentes. Vamos a empezar con el eje de paz, justicia e institucionalidad. ¿Cuál es su propuesta referente pues, a ese tema, a esa problemática, como candidato, como candidata y la propuesta de su partido político frente a ese tema? Empezamos con Diego, de allá para acá, y después de que presenten sus propuestas, las réplicas. 2 minutos, recuerden. Digamos, yo creo que Bogotá en este momento está, digamos, entre dos circunstancias que son muy importantes o muy críticas en términos de paz, justicia e institucionalidad. La primera es que la confianza institucional en Bogotá ha bajado y ha bajado de manera dramática. Ha bajado con una pendiente mayor que el promedio nacional, que el promedio latinoamericano, según el barómetro, el latinobarómetro, según la encuesta de cultura ciudadana y demás. Y ese es un dato muy grave para la democracia porque entonces la gente empieza, digamos, a bajar los hombros, no empieza a rendir cuentas y las alcaldías o los alcaldes o los Peñalosas empiezan a tener mucha capacidad de operar de manera poco democrática. Y ese es un reto que tenemos y es la confianza institucional, la confianza en las instituciones. Y eso entroncado en un momento crítico o un momento fundamental de este país, que es que se han firmado unos acuerdos. Y esos acuerdos nos han traído que la tasa de homicidios de Colombia ha bajado como nunca ha bajado antes. Y eso impacta a Bogotá. Parece que los acuerdos solo fueran de Putumayo, de Montes de María, de Cauca, de Chocó, y allá están muy preocupados por lo que está pasando con Duque. Pero acá en Bogotá también impacta, porque digamos todas estas personas que quizás quisieran volver a la tierra, pero todos estos desplazados, la principal ciudad que recibe desplazados de Colombia es Bogotá, y esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Luego, entonces nosotros tenemos que hacer una cosa muy clara, y es una política
que esté entroncada desde una transición de la guerra a la paz, que logre transformar los conflictos no maltratando como lo ha hecho esta administración y que logre inyectar cultura ciudadana, es decir, inyectar confianza, orgullo, inspiración, es decir, que esta ciudad en sus interacciones no termine en violencia, sino que termine haciendo de esta ciudad algo que nos genere orgullo, nos inspire y que aumente la confianza. Y eso es de la mano de la institucionalidad y de la ciudadanía, con una actitud pedagógica, de tal manera que impacta la confianza institucional, construye paz y hace que la justicia opere. Gracias. Con respecto a la paz y a la justicia, en el partido también pensamos que el proceso de paz ha cambiado muchas cosas, pero que sigue existiendo mucha impunidad. Lo vemos con el caso Santrich, lo vemos con el caso Iván Márquez, lo vemos con el caso de todas las personas que dejaron supuestamente las armas, pero todos sabemos que siguen tras el negocio de la coca. Lo que nos afecta acá en Bogotá, que es lo que nos atañe a nosotros, y el tema de justicia, es que los delitos que se vienen cometiendo en las calles no tienen una pena, o los criminales que hacen el daño, el raponero, el atracador, que es lo que nos preocupa a nosotros, no es metido a la cárcel y no se hace una justicia soltado a las 24 horas, y ese tipo de cosas nos está afectando a nosotros como ciudadanos. Bueno, pues no puede haber institucionalidad si un candidato a la presidencia incita a los jóvenes a que se vayan en contra de la policía. No puede haber justicia si estamos en un país en donde todo el mundo tiene precio y todo se compra. Y no puede haber paz si los victimarios no reparan a las víctimas ni tienen la intención de pedir perdón. Entonces, lo principal, tenemos que cuidar nuestras instituciones. Tenemos que darles altura, tenemos que escoger a los mejores para que nos representen en las corporaciones públicas. Tenemos que hacer más concursos de meritocracia para los puestos técnicos y tenemos que respetar nuestras Fuerzas Armadas. Japón es el país más seguro del mundo y es el que menos policías tiene per cápita, porque desde pequeños hay una convivencia entre los niños y la policía, y eso que genera: uno, respeto por la institución, el que no quiere ser policía por lo menos lo respeta, y dos, los policías tienen un sentimiento de solidaridad, saben que son importantes para la sociedad y saben que su uniforme se respeta y que su uniforme es importante para que todo esté en orden. En el tema de justicia, ni siquiera tenemos una URI en Suba. Entonces acá cogen a los ladrones y los ponen en los CAIs a lavar carros, a pintar paredes, se vuelan a las 2 horas si es que no lo sueltan a las 24 horas, entonces ni siquiera hay una capacidad instalada, la justicia tampoco opera, y los policías, ¿qué hacen? En vez de seguir capturando, se amangualan con los criminales para quitarnos a los ciudadanos nuestro sustento. Entonces necesitamos mayor inteligencia dentro de la policía para que haya justicia, y una justicia mucho más efectiva. Y por último, para que haya paz, claro, necesitamos una democracia liberal, una democracia donde haya libertad de expresión, donde se respeten las diferencias, pero también donde haya autoridad, donde se cumpla la ley, donde todos le tengamos temor al Estado. Es que no puede ser que cuando se cuelan en Transmilenio y la policía los reprende ese abuso de poder. Eso no es paz. Paz es respetar la ley. Bueno, hay que hablar de cada uno de los conceptos y empezar a separarlos. El primero, hay que decir que el Partido Liberal Colombiano ha sido uno de los defensores de la paz y respaldó el plebiscito, respaldó el sí. Por tanto, esa implementación de paz en la ciudad tiene que darse desde cada una de las localidades. Cada día vemos la llegada de diferentes ciudadanos de otras regiones que buscan una mejor calidad de vida, que buscan un mejor futuro, un mejor ingreso. Por eso es importante que dentro de los próximos 4 años, en ese capítulo que va a presentar el próximo alcalde, se incluya ese escenario de participación, de paz, de inclusión y efectivamente también de la reparación a las víctimas. Debemos ir muy de la mano del gobierno nacional, ya que hay temas como las tierras
en donde debemos buscar que esas personas también retornen a sus ciudades, porque no todos los que llegan a Bogotá efectivamente vienen a quedarse, sino buscar una mejor calidad y de tal forma podamos llevar a que retornen a sus ciudades de origen. El segundo, que es justicia. Justicia, hoy no podemos hablar realmente de una justicia de fondo en cada uno de los territorios. Lo vemos en la seguridad. No se ve claro cuando se coge a aquel ladrón, se lleva a que se haga todo el procedimiento y lamentablemente hoy estamos tan saturados desde cada una de las entidades judiciales que tienen que dejarlos libres y que efectivamente pierde todo el proceso que hace la policía. Finalmente, institucionalidad. Necesitamos recuperar la confianza de los ciudadanos. Hoy la gente no cree en las entidades, hoy no cree en la administración pública. Por eso es nuestra responsabilidad que a través de diferentes acciones que se hagan del gobierno distrital, en cultura ciudadana, en acompañamiento a los ciudadanos, en estar rindiéndole cuentas, va a recuperar la confianza de los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, creo yo que son tres temas que podrían abarcarse de manera separada, pero cuando hablamos de institucionalidad siempre, absolutamente siempre llegamos a lo mismo, y es a la debilidad institucional. Esta es una nación que desgraciadamente ha sido muy poco efectiva en construir unas instituciones sólidas y que sean respetadas por sus ciudadanos. Y no se trata, en esto sí debo decir que estoy absolutamente en desacuerdo, no se trata de tenerle miedo al Estado, ni mucho menos. Eso creo que es algo que no puede considerarse de ninguna manera. Eso es como tenerle miedo al papá. Eso no puede ser. Las instituciones son un acuerdo entre los ciudadanos y deberíamos respetarlas de manera implícita, pero la clase dirigente, que durante 200 años ha sido tan pequeña y le ha dado forma a un Estado pequeño como este, pues ha sido incapaz de conectarse con los ciudadanos, porque es ajena a este territorio. Entonces, ¿quiénes han gobernado este país? Los mismos, los Santos, los Lleras, otros Santos, otros Lleras. Se les coló Uribe ahí por la mitad del capataz que se apoderó de la finca, ¿cierto? Pero siempre han sido los mismos, y han sido una casta que está históricamente desconectada de quienes gobiernan. Entonces no le ha interesado construir una institucionalidad, y de ahí empiezan a aparecer un montón de problemas. Creo que no tenemos demasiado tiempo. Quedan 40 segundos para abordar cada uno de estos problemas uno por uno. Pero en el caso de La Paz, por ejemplo, en el caso de nuestra candidatura y del partido al que pertenezco, que es el Polo Democrático, y en general todos los sectores alternativos, hemos hecho una apuesta sincera y comprometida con el proceso de paz, que tiene imperfecciones, por supuesto. Yo estoy muy lejos de ser santista. Creo que yo soy mucho menos santista de lo que pueden ser los uribistas que tanto desdeñan del expresidente Santos, pero nosotros apostamos por la paz, porque es la única manera de desarrollar realmente el país. Lo que pasa es que la paz no le sirve a los mercaderes del miedo. Sí, en el mismo sentido. Contraria a la idea de que en este país debemos vivir con miedo al Estado, lo que nosotros proponemos justamente con respecto a la paz es que podamos vivir sin miedo. Para vivir sin miedo hay muchas cosas que tienen que pasar en esta ciudad. La primera de esas es reconocer que en Bogotá también ha ocurrido el conflicto armado, no solamente ha ocurrido fuera de esta ciudad. Por ejemplo, a mi padre lo asesinaron en el pleno aeropuerto El Dorado de Bogotá. Hay personas que han sido desaparecidas aquí, en el cantón norte de la ciudad. Hay mujeres que son violadas por retaliaciones del conflicto aquí en los barrios de la periferia. Eso tiene que acabar. Y para eso tiene que haber una política de memoria y un respeto a la institucionalidad del acuerdo de paz. Una política de memoria que debería significar que nosotros y nosotras conociéramos la historia del país de otra manera diferente a como nos la han contado en materia de historia oficial. Tendría que permitirse que en esta ciudad también nos reconciliáramos y que nos movilizáramos cuando aquí en Bogotá se toman esas decisiones que producen muertos en diferentes lugares de Colombia, porque es aquí, en la Plaza de Bolívar, allí en la Casa de Nariño, donde se toman las decisiones que terminan por afectar a la gente en otros territorios. Y más allá del acuerdo, pues por supuesto que hay que lograr que la gente viva sin miedo de muchas maneras. Eso significa, por ejemplo, organización comunitaria. Las mujeres tienen que poder vivir sin miedo, y para eso nosotros pensamos que no basta con la policía o con pretender que la policía sea la salvadora de las mujeres.
las mujeres tienen que tener la posibilidad de organizarse comunitariamente, los vecinos y las vecinas tienen que tener la posibilidad de organizarse comunitariamente y de hacer cosas para las cuales estén garantizadas, por ejemplo, su presencia en el espacio público. Esas cosas que hoy, si nosotros aquí en esta universidad quisiéramos hacer en el espacio público y la policía llegaría a decirnos que no tenemos permiso, que no tenemos la posibilidad de hacerlas, eso es lo que nosotros deberíamos poder hacer en esta ciudad. Por supuesto, todo eso para el final, por lo cual nosotros vamos a trabajar, es que de ninguna manera en esta ciudad vivamos con miedo. Al Estado no tendríamos por qué temerle, es el Estado el que tiene que temerle a la ciudadanía activa. Listo, entonces tenemos nuestra primera réplica de este eje. Juan Pablo, supongo que, bueno, la réplica de Juan Pablo, 1 minuto. ¿Réplica a quién? No sé, que él lo diga. Bueno, venga. Recuerden, 1 minuto de réplica, 30 segundos de contrarréplica y ya, porque si no... Listo, perfecto. No, el Estado somos todos. La primera construcción social, la primera institución es respetar la ley. A eso me refería, que temamos hacerle daño al otro, porque cuando usted infringe la ley, está infringiendo la libertad del otro. A eso me refería con tenerle miedo al Estado. Necesitamos autoridad. Uno no se puede dar de institucionalista cuando ataca a los que gobiernan. Sí ha habido corrupción y da asco. Sí han habido ineficiencias y toca mejorarlas. Este no es un Estado pequeño, 1.600.000 colombianos trabajan para este Estado. Otra cosa es que muchos pues no hagan nada y sean unos burócratas de escritorio. Pero el Estado colombiano tiene que hacer cumplir nuestros derechos y tiene que asegurarnos nuestra libertad con autoridad. ¿Usted de verdad cree que un Estado que no ha sido capaz de llevarle agua potable a los municipios del país, que no ha sido capaz de construir un metro en Bogotá, no es un Estado pequeño? Por supuesto que es un Estado pequeño, y yo no me refiero al tamaño del Estado, sino a la falta de grandeza del Estado. Es un Estado que pues, es pequeño hasta para los proyectos, es pequeño hasta para los sueños. Es un Estado que es pequeño porque lo único que le interesa es sacar y llevar a otras partes. Y pues la casta dirigente de acá siempre ha sido muy feliz de irse a vivir a Miami, a Madrid, a Nueva York. Por eso es un Estado pequeño, porque están desconectados con quienes gobiernan. Yo una cosa que sí quiero decirles sobre las leyes, cortititititito, y es, ¿quiénes hacen las leyes? Le dejo esa pregunta, ¿quiénes son los que hacen las leyes? Pero bueno, su merced también tiene derecho a hacer una réplica, entonces diga quién va a hacer la réplica, tiene 1 minuto para esa réplica. No, es la contrarréplica. Le está respondiendo a Juan Pablo, pero Carlos, al igual que el resto, tiene derecho a una réplica. Excúseme, profe, pero se salió totalmente del tema. Él está haciendo algo muy estricto y usted salió y le dijo otra cosa. No le está contestando lo que... No, pero bueno, eso es... Si quiere lo invito al debate y nos acompaña. Tranquilos. No, pues, quiero decir... Carlos, su merced como el resto tiene derecho a hacerle una réplica de 1 minuto a la candidatura que quiera. Pues yo cedo mi derecho en esta ocasión, no hay problema, porque no quiero molestar al señor. Listo, entonces seguimos con José. No, yo sí haría una réplica a esa idea de que tendríamos que tenerle miedo al Estado en esta ciudad de Bogotá. La última vez que el Centro Democrático organizó una marcha, en la marcha estaba incluido Popeye. ¿Ustedes saben quién es Popeye? Es un tipo que no tenía ningún problema en volar un avión como el avión de Avianca, que de hecho salió del aeropuerto El Dorado también, de nuestra ciudad de Bogotá. Entonces, por supuesto que promueven el miedo. No han tenido ningún problema en hacer política del miedo, como cuando confesaba el gerente de la campaña del no en el plebiscito que intentaron que la gente saliera a votar berraca, por miedo. Y le decían a la gente que le iban a quitar los subsidios si se hacía el proceso de paz, por miedo. Miedo es lo que ha promovido el Centro Democrático en el último tiempo y básicamente su política es la política del miedo. Y si nosotros estamos intentando hacer algo por lo cual estamos queriendo participar en estas elecciones, es para intentar que la gente joven de esta ciudad, entre otras cosas, tenga derecho a una sociedad sin miedo, a vivir sin miedo. Y eso significa, sí, excluir al Centro Democrático y a su política de las instituciones que nos han mal gobernado. Pero usted está generándole miedo, usted está... Tenemos el tiempo súper apretado, entonces por favor queremos que el diálogo fluya. ¿La idea está? 30 segundos. Bueno, rápidamente, las cifras del Estado dicen que llevamos 40 años mejorando nuestra calidad de vida. En segundo lugar, usted dice el miedo, pero usted ya le está infundiendo el miedo a la gente sobre el Centro Democrático. Un partido que cuando gobernó sacó 2 millones de colombianos de la pobreza. Un partido que redujo los homicidios en un 42%. Y sí, Popeye es un criminal.
Para los criminales también el gobierno de Uribe se extraditaron y se desmovilizaron como a los paramilitares. Entonces, yo sí le pido, y si usted es un demócrata como dice ser, porque Petro sí puede marchar a pesar de haber cometido delitos. Popeye si quiere marchar, que marche, yo no estoy de acuerdo con él, es un criminal, ya pagó su pena, no hace parte del Centro Democrático. Gina. Pues creo que estamos volviendo a lo que tiene este país mal, y es la polarización, y es centrarnos en Uribe, es centrarnos en Santos. ¿Por qué no nos centramos en la ciudad? ¿Por qué no nos centramos en cómo vamos a combatir la corrupción? ¿Cómo no nos centramos en qué va a ser la institucionalidad? Creo que estamos cansados de esas peleas. Estamos cansados de que indistintamente de que izquierda, derecha, Petro, Santos, cada uno tiene una postura, cada uno debe ser respetuoso. Y eso es lo que efectivamente creo que debemos centrarnos. Bogotá no avanza. El metro no se construye porque hay diferentes posturas. Claro, metro elevado hay una postura, metro subterráneo hay otra. Pero estos temas son los que han centrado la agenda pública y no podemos seguir que se quede y se centre el debate, que hoy que nosotros somos jóvenes nos quedemos más allá de infundir el miedo. No, la invitación es pensemos en ciudad, pensemos en el futuro, pero pensemos en estas generaciones que no quieren seguir viendo ni más miedo, ni quién está a favor, ni quién está en contra, sino cómo avanzamos. Bueno, esta no era 30 segundos de contrarréplica a lo que acabaron de plantear. A nadie se le puede olvidar que Miguel Uribe Turbay, uno de los candidatos a la alcaldía, está siendo coavalado al mismo tiempo por el Partido Liberal de César Gaviria y por el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Y si les interesa el miedo con ese candidato, al final es por una razón, y es porque con el miedo nos estafan. No nos hubieran metido Transmilenio, que es lo que padecemos, no nos pretenden expandir la ciudad, no nos imponen la mala calidad del aire porque sí, nos la imponen porque trabajan con unos políticos, con sus agentes, y sabemos que al final se utilizan y se unen para ello, y al final nos dicen que no polaricemos. Hay que polarizar y hay que politizar a la gente y decirle la verdad. Bien. Diego, réplica contra réplica. Sigue Diego y después Germán. No, está buenísimo esto. Digamos, a mí me preocupa mucho generar la relación entre ciudadano y Estado a partir del miedo. Yo creo que debe ser a partir de la confianza y a partir de una cosa que dijo Jaime Garzón, que en estos días estábamos en el homenaje de su muerte, y es que generalmente los ciudadanos ven al Estado, ven a los congresistas, ven a los concejales como hágame el favor, es que yo le tengo miedo. No, es al revés. El ciudadano ve al Estado, ve al congresista, ve al concejal como, compadre, usted me garantiza derechos, porque es que yo le estoy pagando impuestos. Porque acá el servidor público, el que sirve a la ciudadanía, es el Estado y los servidores públicos y los concejales. Pero si nosotros basamos la relación en una relación de miedo, esa interacción en la democracia se debilita y lo que hace es caer en un autoritarismo. ¿Alguien quiere contrarreplicar lo que acabo de plantear, Diego? Otra vez. Yo quisiera Carlos. hacer una contrarréplica. Más que una contrarréplica es una acotación. Chicos, ustedes que están en este auditorio, que están en la universidad, que están en el mejor periodo de su vida, tienen que entender que a lo único que le teme el establecimiento es a la gente en las calles. Es a lo único que le teme. Y por eso, quienes se han empeñado en no permitir que las cosas cambien en este país, infunden el miedo. Hay mucha gente que puede querer ir a una marcha y tiene miedo. Tiene miedo de que le saquen un ojo, tiene miedo de los gases, tiene miedo de la represión de la policía. No tengan miedo. Ellos son los que tienen que temerles a ustedes. Falta la réplica de Germán del Partido Conservador. Está buenísimo, se la cedo. ¿Se la cede? Sí, claro. Listo. Entonces usemos el minuto que le correspondía al señor para que hablen como quieran. No, yo sí les invito a que respetemos la ley, a que no dejemos que las propuestas se vuelvan sobre el miedo, hablar mal de los partidos, de los personajes. Aquí tenemos que construir una ciudad, no importa si uno es amarillo, rojo o verde, sabemos que la ciudad está sucia. En mi partido sí hemos trabajado por la calidad del aire porque está el decreto 724 del 2018 que establece que todos los vehículos en Bogotá tienen que ser eléctricos para el 2040. Entonces, una manera de no tener miedo es que hablemos con la verdad y debatamos con altura. Todavía quedan 30 segundos. ¿Yo puedo replicar? Sí, a ver,
Muchachos, muchachas, estamos en clase, ¿cómo se llama la clase? Campus Creativo. Campus Creativo, donde aprendemos de cívica y de historia. A nadie se le puede olvidar que el voto femenino, el derecho al sufragio universal, la Constitución del 91, el derecho a la educación pública y el derecho a la salud, nadie nos lo regaló. Es chévere la confianza en el Estado, es muy importante, pero sobre todo es la ciudadanía activa, movilizada, la que ha ganado los derechos en este país. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Carlos. Por supuesto que ahora tenemos nosotros que movilizarnos activamente para lograr muchos otros derechos. Y también es importante recordarle a la gente que si lo que dicen las Naciones Unidas es que en el 2050 el planeta ya no va a tener tiempo para que hagamos la transición energética, un decreto que dice que debemos tener vehículos eléctricos a 2040 realmente es ridículo. Listo. Pero votaron a favor de Transmilenio por la séptima, ¿no? Momento. Recuerden que las preguntas del público son al final. Con esto cerramos entonces el primer eje de paz, justicia e institucionalidad. Vamos a continuar entonces con el eje de sostenibilidad. ¿Cuál es su propuesta de sostenibilidad para la ciudad? ¿Cuál es la propuesta de su partido en cuanto a sostenibilidad para la ciudad? Comencemos con Gino. Sostenibilidad. Gracias. Bueno, creo que estamos en un momento importante para manejar este eje y se llama Plan de Ordenamiento Territorial. Y es cómo vamos a hacer sostenible la ciudad a través de ese ordenamiento, de esa visión de ciudad y efectivamente cómo vamos a lograr que un tema tan importante como el eje ambiental se articule con otros escenarios como la movilidad. Y debemos ser sostenibles. El 76.5% del área de la ciudad es rural y nosotros no la hemos utilizado a favor ni la hemos explotado para nuestra ciudad. Hemos venido perdiendo, pensamos en ciudad, en crecimiento, en densidad y efectivamente no estamos viendo cómo va a ser sostenible. Por eso dentro de este escenario que ya está en debate, que tiene 90 días, que son los 90 días que va a definir 12 años de la próxima visión de esta ciudad, efectivamente tendremos nosotros, y la invitación que les hago es, pensemos cómo queremos ver realmente a Bogotá, una ciudad edificada, una ciudad que efectivamente se articule con sus humedales, ríos, que tenga efectivamente ese eje principal ecológico. ¿Cómo vamos a lograr que estos cerros que hoy gozamos desde el Politécnico Gran Colombiano se conserven? ¿Que cómo hacemos para que efectivamente seamos sostenibles desde la tierra? Nuestro Sumapaz que debemos resguardar es vital y va a ser nuestro pulmón. Desde ahí, Plan de Ordenamiento Territorial, debemos dar la discusión, la lucha y será nuestra tarea. Seguimos con Carlos. Bueno, nosotros en nuestra campaña tenemos dentro de los 4 pilares de los ejes temáticos, es importante recordar que un concejal hace trabajo normativo cuando está en mayorías y siempre control político. Pero dentro de nuestra apuesta programática tenemos como uno de los pilares la defensa de la estructura ecológica principal. A mí me parece muy interesante que hablemos del POT porque esto casi no se habla. El POT es un tema que no es tan taquillero porque a veces tiene unas complejidades técnicas que hacen que, por ejemplo, sea imposible explicarles a ustedes en estos 2 minutos la hecatombe que está generando el proyecto de ordenamiento territorial que propone Enrique Peñalosa. Pero ustedes dirán, no, es que no nos gusta Peñalosa, entonces todo lo de Peñalosa es malo. No, es que Peñalosa tiene una agenda de negocios. Él no gobierna para las personas, ni gobierna para respetar el medio ambiente, ni gobierna para adaptar la ciudad al cambio climático, ni para mitigarlo. Enrique Peñalosa gobierna para los constructores que lo eligieron, para los constructores que lo han financiado toda la vida porque él mismo es un constructor. Yo aprovecho para recordarles rápidamente que el padre de Enrique Peñalosa fue la persona que le dio vida a la zona franca de Bogotá, uno de los proyectos inmobiliarios más grandes de la década de los 90 y sin ningún tapujo, siendo el dueño de ese proyecto, se lanzó a la alcaldía en 1994 y después en 1997 cuando ganó, y así. Entonces este contubernio perverso de las constructoras y del poder político han hecho que el POT que hoy está en el Consejo sea simplemente una condena a que la estructura ecológica principal desaparezca. Es una condena a la ciudad en beneficio de los negocios.
Seguimos con José. En este momento, mientras transcurre esta campaña electoral, creo que lo más importante es que debemos entender que hay una amenaza a la sostenibilidad de la ciudad, que es efectivamente el plan de ordenamiento territorial. Un plan que es promovido por el alcalde Peñalosa, pero que en el Consejo de la Ciudad es respaldado por el Centro Democrático, por el Partido Liberal, por el Partido Conservador y muy desafortunadamente por la gran mayoría de concejales del Partido Verde. El POT plantea una densificación de esta ciudad para que vivamos en la misma concentración en la que se vive en Lagos, en Nigeria, que es una de las peores ciudades para vivir en el mundo. El POT plantea una expansión de esta ciudad con base en cifras mentirosas, con el objetivo de que se logre mayor especulación inmobiliaria y en contra de la naturaleza, del aire, de las aves de nuestra ciudad e incluso del agua. Bogotá no produce comida. Bogotá es dependiente de los municipios vecinos para la sostenibilidad del agua. Esa expansión es la mayor amenaza que en este momento tiene la sostenibilidad en la ciudad. Por eso lo primero que tenemos que hacer es oponernos al POT. Y lo segundo que tendría que pasar es que tendría que declararse una emergencia ambiental en esta ciudad, porque hay una emergencia ambiental en todo el mundo y porque en esta ciudad estamos en una de las peores situaciones ambientales en todo el país. Esa emergencia ambiental tendría que significar no más diésel en esta ciudad. Esa emergencia ambiental tendría que significar que no para 2040, sino para ya empezáramos un programa de transición energética y que ya también comenzáramos a sustituir el modelo del relleno Doña Juana, que ha promovido el señor Enrique Peñalosa, se continúe y lo convirtamos en una planta de energía como han promovido también varias personas expertas en esta ciudad. Eso tenemos que hacer para la sostenibilidad, que no es un problema, un tema más, es nuestro mayor problema en este momento. Nuestra ciudad se está haciendo insostenible por cuenta de los negocios de Peñalosa. Seguimos con Juan Pablo. Sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que se sostenga en el tiempo. Los últimos estudios demográficos nos han dicho que la población se está envejeciendo, que no vamos a crecer tanto. Sin embargo, ya no cabemos. A todos nos gustaría una ciudad densificada, pero no tenemos ni las redes eléctricas, ni las redes de acueducto, ni las vías para hacerlo. Nos tenemos que expandir. Además del POT, ¿qué es importante? La reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Se tiene que establecer el área metropolitana de la ciudad. ¿Para qué? Para que se haga el regiotramo, para que las personas que trabajan en Bogotá puedan vivir con una misma calidad de vida en los municipios aledaños. De hecho, eso ya se está dando sin necesidad de una reglamentación legal. ¿Qué más podemos hacer para la sostenibilidad? Claro que tenemos que tener vehículos para el 2040. ¿Y por qué para el 2040? Porque la implementación no es fácil. Hay unos derechos adquiridos. ¿Usted cómo le va a quitar un carro a una persona que lo compró cuando no estaba prohibido el diésel y lleva 3 años con el carro? ¿O el Estado va a seguir cobrando impuestos para indemnizar a aquellos propietarios? Una cosa es hablar y otra cosa es implementar. Las basuras las tenemos que reutilizar, en eso le doy la razón, a ser la planta de energía, pero además reutilicemos el plástico. De toda la basura que botamos en Doña Juana, el 47% se puede volver a reutilizar, solo reutilizamos el 4%. Utilicemos ese plástico para hacer ciclovías, para tapar huecos. Es más resistente, es amigable con el medio ambiente y además es rentable, porque para que sea sostenible también tiene que ser rentable. Le sobraron 30 segundos. Hay que ser concretos, ejecutivos. Germán. Sostenibilidad. Esto tiene que comenzar en la confianza, en la seguridad, en las obras a futuro, en unas movilidades limpias. Estoy de acuerdo con todos ustedes en ese tema. Pero también nos estamos jugando algo muy importante, que también es vergonzoso. El metro que se va a construir a 7 o 8 años, Carrillo. Por lo menos 8. Exactamente, a 8 años. Y que no sabemos cuánto va a costar. Recuerden que Medellín casi se quiebra por su metro, que lo duraron construyendo muchísimos años. El caos que nos va a generar la obra por la superficie. Es una vergüenza esperar un metro por 8 años. O sea, no hay unas soluciones para allá. Bueno, digamos, aquí han tocado un tema que es fundamental y es el POT, y ese POT atenta contra la sostenibilidad y la sustentabilidad de la ciudad y afecta el cambio climático. Afecta un recurso público que quizás es el recurso público más sagrado de lejos, que es el agua, porque cementa el agua con intereses de contratos inmobiliarios.
Y dadas esas fuerzas y que allá en el Consejo va a tener mayoría, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá. Hay que salir a la calle, hay que salir a una acción colectiva fuerte, potente, donde la voz de la gente incida para que ese POT no se apruebe. Y ustedes lo han hecho. Ustedes lo hicieron con la MANE, lo hicieron hace 2 años, hace un año con el plan de desarrollo, e incidieron para que eso cambiara y que esas políticas fueran a favor de los derechos y no de los intereses inmobiliarios, como pasa con el POT. Y una vez tumbemos ese POT, entonces hace un POT construido de la mano de la gente, es decir, planes de ordenamiento barriales. Planes de ordenamiento barriales basados en obras con saldo pedagógico, por ejemplo, es decir, donde hay interacciones entre la institucionalidad, personas expertas y ciudadanía involucrada ahí, pero guiadas siempre con un enfoque, y es acá el agua, el aire y las montañas, el verde, es lo que guía y ordena a Bogotá. Es que Bogotá está ordenada por el agua, por el aire y por el verde, y no por el cemento. Y esos planes de ordenamiento barriales que se van tejiendo con la ciudadanía y presupuestos participativos van alimentando ese nuevo POT una vez lo tumbemos allá. 30 segundos. Planes maestros arbóreos. Nosotros no necesitamos hacer parques recreativos como quieren hacer en el jardín botánico, sino lo que nosotros necesitamos es que nuestros parques, nuestra ciudad, sea más árboles y no menos árboles. Pero ¿qué árboles ponemos? ¿Cómo los ponemos? ¿Quién participa ahí? Es un tema de expertos, de ciudadanía y de institucionalidad para hacer un plan participativo maestro para arborizar. Y lo último, Tiempo. Espérese un segundo. Tiempo. Reciclar y reciclar. Tiempo. 5 segunditos. Ahí hay 2 cosas. Una, tenemos que aprender a reciclar, tenemos que mejorar la relación entre el reciclador y el ciudadano, y tenemos que decirle a los restaurantes, a los hoteles y a las empresas que en sus comportamientos los modifiquen, porque necesitamos menos jabones que contaminen el río Bogotá y que lo maten, y que ese 40% lo administremos no solo desde la ciudadanía, sino desde los hoteles y las empresas. Yo tengo una réplica. Empezamos entonces con la ronda de réplicas con Carlos. ¿Cómo es el trámite del POT? El POT tiene que socializarse y pasa por varias etapas. Una que es clave es el concepto del CTPD. Ese concepto fue negativo. Fue negativo porque las cifras que se utilizaron no son correctas. Son unas cifras que quedaron mal hace muchos años y bueno, en fin, no voy a ahondar en eso. Igual, a pesar del concepto negativo del CTPD, el POT, la administración lo entregó al Consejo. Y hoy, puntualmente, ese POT está en manos de 15 concejales. 2 de esos concejales son del Partido Liberal. El mismo partido que hoy avala al heredero de Peñalosa en cuerpo ajeno, que es Miguel Uribe Turbay. Yo quiero preguntarle a Gina, que nos acompaña acá hoy, del Partido Liberal, que está representando al Partido Liberal, ¿cómo va a votar María Victoria Vargas, que quiere hacerse reelegir como por 10ª vez? ¿Y cómo va a votar Germán García, hijo de Germán García, que son los 2 concejales actualmente del Partido Liberal, que tienen en sus manos el hundimiento del POT en la comisión? 30 segundos. Bueno, aquí es importante, y quería hacer una réplica también a José, y es que se esconde tras, son del Partido Liberal, avalan a Miguel Uribe. Oigan, aquí hay personas que estamos aspirando a un cargo de elección popular, porque efectivamente no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo del partido, que estemos de acuerdo con todo lo que ha hecho la administración, porque precisamente los cambios se hacen dentro de las instituciones. Yo creo, y estoy en el Partido Liberal, porque soy una joven que cree en las ideas liberales, en las ideas de la socialdemocracia, que hoy dentro del mismo partido quiere cambiar eso. Y quiero responder, puede que ellos tengan un concepto, porque podrán votar por ley de bancadas, tendrán su postura, pero yo te puedo decir, la postura de Gina Herrera es que no se apruebe el plan de ordenamiento territorial, porque creo que el siguiente consejo es el llamado junto a la siguiente administración de proyectar plan de ordenamiento territorial, plan de desarrollo y adicional. Ese plan de ordenamiento territorial debe contener un capítulo como lo tiene la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial frente a la articulación regional, porque va a ser la única forma de que giremos en torno al agua, porque el río Bogotá, cuenca alta, cuenca baja y cuenca media, está Bogotá, Cundinamarca. Una cosita, lo único que tienen que hacer los concejales para que el POT se apruebe es no hacer nada.
porque si dejan pasar los 90 días sin pronunciarse, Peñalosa lo expide por decreto. Bueno, Gina de una vez hizo la réplica para José directamente, ¿cierto? Entonces 30 segundos para responder. No, yo creo que en este país no se le puede mentir a la gente. Las instituciones importan, por supuesto que importan. No es lo mismo votar por un partido en donde, por supuesto que sabemos que está César Gaviria comprometido incluso con el escándalo de Odebrecht, que ha sido responsable del neoliberalismo en nuestro país, que votar por uno en donde eso no ocurre, que es, por ejemplo, lo que ha hecho el Polo Democrático Alternativo. Todos podemos tener críticas internas, las instituciones hay que cambiarlas, pero si uno quiere cambiar las instituciones tiene que meterse en instituciones que sean decentes. Bueno, no, es que si nos ponemos contrarréplica de la contrarréplica... Pero hay que mantener la misma... No, sí, porque si cambiamos las reglas de juego, esto se despelota completamente, ¿sí? Entonces, faltan los derechos de réplica de Juan Pablo, Germán y de Diego. Que no se dan. Se los van a hacer. Juan Pablo se los cede. Claro que sí, pero creo que la transformación de las institucionalidades y las luchas son internas. Puede que no me guste todo lo que haga el Partido Liberal, puede que no me guste todo lo que hagan los congresistas, pero por eso pongo mi nombre a elección popular, por eso me someto a los ciudadanos, porque los únicos que transformamos esto son ustedes los que están allá, somos nosotros a los que nos tocó ser políticos, aquellos ciudadanos que nos ha tocado luchar, que nos ha tocado crecer, que nos ha tocado estudiar para transformar, que no somos de grandes apellidos, que no somos herederos de esa tradición política, personas que realmente a pulso nos hemos hecho y que queremos transformar este país. Germán va a usar su derecho de réplica. Germán va a usar su derecho de réplica. 30 segundos por contrarréplica. Diego tiene derecho de réplica que no ha usado. Pero ¿y la contrarréplica de 30 segundos? Tiene que haber 30 segundos, esta es la réplica de Vamos a dejar que Diego use su minuto y entonces ahí usamos el tiempo que nos queda para las contrarréplicas. Bueno, digamos, yo entiendo el argumento de Gina, pero me preocupa una cosa y es que acá hay una apuesta política, digamos, crítica. Y es que quien es el candidato a la alcaldía, quien ha representado unas banderas muy complejas de un poder establecido que ha concentrado los intereses económicos en esta ciudad, pues está abanderado por todo un partido. Y entonces ahí, digamos, pues si uno tiene una objeción de conciencia fuerte frente a eso, pues no debe estar en esa apuesta política. Digamos, yo no quería hacer esta intervención, pero sí me parece de una gravedad mayúscula, porque es que acá hay una apuesta política y un modelo de ciudad y es, vamos a seguir con este rollo. Y yo creo que hay gente que cree que políticamente este rollo no va, es insostenible. Es que acá maltratan trabajadoras sexuales, maltratan habitantes de calle, maltratan hasta los árboles. Y entonces ahí hay una apuesta política muy fuerte y es cemento más cemento más cemento más contrato. Y es un poder establecido que concentra. Y entonces, ¿cómo van las apuestas políticas ahí? Mi réplica. Momento. Germán va a usar su derecho de réplica. Los verdes no son alternativa en Bogotá. Mire, El polo es alternativa en Bogotá. Estamos en el tiempo de Germán. o sea, tantos desacuerdos es lo que nos tiene mamados, o me tiene mamado a mí como ciudadano, que no soy político. ¿Cómo Medellín sí tiene polos armónicos que se preocupan por el desarrollo de la ciudad? O sea, entre una administración llega la otra y progresan. Esto aquí, conociendo como conozco a Peñalosa, debe estar allá a sobamanos, tranquilo, detrás de su escritorio, con un habano en la boca y nos va a meter el por decreto. Construyamos ciudad. Bueno. Ahora sí la réplica. Listo, pero entonces para que fluya la cuestión, que sea minuto y medio y que intervengan sin que haya que dar la palabra. ¿Listo? Yo solo les voy a contar el tiempo, el minuto y medio que tenemos para cerrar esta parte. ¿Listo?
Yo creo que en buena medida yo me identifico con las ideas de la socialdemocracia, no hasta decir abiertamente que soy un socialdemócrata, pero son unas ideas que respeto. Yo no tengo ningún problema con las ideas del Partido Liberal, ni mucho menos. Yo crecí en una casa liberal, mis abuelas, las dos eran liberales gaitanistas. Yo respeto profundamente las ideas del Partido Liberal, pero no puedo respetar a una persona tan incoherente como César Gaviria, que después de haberse parado en una tarima a decir Uribe mentiroso, a decir que Uribe era un paramilitar, a hacerle oposición a Uribe durante 8 años, termine hoy cargándole en la maleta tanto al subpresidente Iván Duque como ahora a la búsqueda de reelegir a Peñalosa en cuerpo ajeno con Miguel Uribe Turbay. Eso es inaceptable, y los militantes mismos del Partido Liberal lo que tienen que hacer en este caso es irse del partido, como hizo Luis Ernesto Gómez, porque es que uno no puede conectar con ese tipo de cosas. Uno no puede permitir que el Partido Liberal, que fue velado en la funeraria Gaviria el año pasado, termine poniendo como su cabeza de lista a una pastora de la Misión Carismática Internacional. Eso va absolutamente en contra de los principios liberales, y cuando un dirigente como César Gaviria pisotea las ideas de un partido, los militantes deben reaccionar a eso e incluso irse. Yo creo que para salir de la discusión, porque me parece que la discusión, o sea, no vamos a discutir por qué estás en el Partido Liberal, me parece muy bien. Esa no es la discusión. La discusión es dime quién te financia y te diré quién eres en política. Esa es la cuestión central de la que estamos hablando, porque la razón por la cual hay partidos que apoyan un POT que está diseñado por Camacol es porque hay constructores que pertenecen a Camacol que le dan plata a esos partidos para que hagan campaña política y luego inevitablemente tienen que votar a favor del POT que diseña Camacol, ¿o no? Porque la razón por la que hay concejales que votan a favor de Transmilenio es porque Transmilenio es de unas familias que financian a unos concejales para que voten a favor de la continuidad de Transmilenio. Y esos concejales, financiados por esas familias, que son al final las familias del Transmilenio, las familias de la construcción, las familias de la especulación inmobiliaria, son las que tienen jodida esta ciudad. Entonces no hablemos más de por qué tú estás, me parece muy digno que estés en el Partido Liberal pretendiéndolo transformar, y creo que eso es un asunto que podemos dar por saltado, pero tampoco no hablemos aquí de, esto no es un asunto de meras voluntades. Yo les recomiendo, les pido que ustedes observen bien por quién van a votar en términos de quién financia a quién. Se enteren que a los partidos tradicionales están siendo financiados por esos poderes que están detrás de las decisiones importantes de Bogotá, y que las alternativas son quienes pueden decir con toda claridad y con toda certeza que no están siendo financiados por esos poderes tradicionales, y que somos independientes y capaces de controlar, de hacer de la política el control efectivo de esos poderes y no ser sus agentes y sus mandaderos. ¿Sí ven lo que pasa cuando uno cambia las reglas en la mitad del partido? Sí. Cerremos con Gina, ¿listo? Cerremos con Gina esta parte. No, me gusta que toquemos el Partido Liberal, porque yo soy de las que piensa que uno no debe salir corriendo. No debe salir diciendo en contra de lo que piensa. Yo creo en ideas liberales y creo que desde el Partido Liberal se puede hacer el cambio. Yo podría salir, crear un movimiento, salir a recoger firmas, pero creo que si no soy capaz de dar la lucha dentro del Partido Liberal, pues no seré capaz de salir a dar la lucha en otro estadio. Por eso me quedo en el Partido Liberal, y estamos de acuerdo en algo. Hay que sobrepasar esto y hay que pensar es por quiénes vamos a votar, porque efectivamente tal vez hoy los que estamos acá sentados tenemos una misión, y es renovar el Consejo de Bogotá, es efectivamente llegar con otras ideas, porque los que llevan tantos años de muchos de nuestros partidos tienen otra visión de la política, y creo que nosotros tenemos claro cuál es el concepto de política y de politiquería. Listo. Con esto entonces damos por cerrado el eje de sostenibilidad y continuamos con el eje de igualdad de género. Empecemos con José. Bueno, igualdad de género. A ver. Yo creo que en esta universidad, digamos, no necesariamente en toda nuestra ciudad hay conciencia acerca de la desigualdad de género, pero inevitablemente en un espacio universitario tiene que haber conciencia de ello. La cuestión central es a qué atribuimos la desigualdad de género, es decir, cuál es la razón de la desigualdad de género. Hay algunos que creen que esto es solamente un problema cultural, un problema de percepciones. Los hombres tienen una percepción, las mujeres otra, nos educaron de una manera o de otra. Nosotros hemos descubierto que hay razones materiales por las cuales hay desigualdad de género, y por eso queremos transformarlas, queremos trabajar sobre esas situaciones materiales desde el Consejo de la Ciudad,
ojalá desde el Congreso de la República y ojalá desde el poder a nivel nacional. ¿Cuáles son esas razones materiales? La primera razón material está en las relaciones que hay en nuestras familias y nuestras casas. Las mujeres trabajan hoy globalmente 15 horas diarias, que es mucho más de lo que trabajan los hombres, porque las mujeres, además de trabajar normalmente o de estudiar como ustedes, hacen las labores de cuidado como un rol supuestamente naturalmente asignado en nuestra sociedad. Además de eso, las mujeres son quienes tienen que soportar, a partir de que supuestamente tienen un rol de cuidado y de reproducción de la vida, pues la limitación permanente de sus derechos a decidir sobre sus propios cuerpos, de sus libertades, a tomar decisiones con respecto a su reproducción. Y por supuesto que también eso se ve reflejado en que las mujeres tengan poco tiempo para participar políticamente y para transformar las leyes que rigen en este país. Por eso nuestra política principal en esa materia es una política que se llama Sistema Nacional de Cuidado, y es que en nuestra ciudad pueda lograrse que el Estado, el gobierno de la ciudad pueda proveer servicios para que las mujeres descarguen tiempo del trabajo que generan de cuidados. Por ejemplo, lavadoras comunitarias en barrios pobres donde las mujeres no tienen la posibilidad de tener una lavadora que ahorra tiempo para dedicarse a la política, para dedicarse a la participación. O por ejemplo, una política de derechos laborales para las madres comunitarias que podrían ayudar mucho a esas mujeres que, siendo las más pobres, no tienen con quién dejar a sus hijos. Y a partir de ahí muchas más propuestas, pero el tiempo es muy corto. Es que son muchas candidaturas, Carlos. Esto es un problema que algunos, como por ejemplo, pues ciertos movimientos políticos han profundizado. Hay algo, yo estoy de acuerdo con todo lo que anotaba José Antequera antes de mi intervención, pero creo que no debemos caer en convertir esto en un problema binario. El problema del género es mucho más complejo. No se trata solamente de hombre, mujer, mujer, cabeza de hogar, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso es importante atenderlo, pero hay que deconstruir esos estereotipos de género y eso es mucho más complejo. Digamos que ahí hay unas redes que se entrecruzan que van más allá de eso, y por eso a mí me parece muy preocupante que algunas fuerzas políticas insistan en quitarle derechos a otras personas. Por ejemplo, hablo abiertamente de quienes se oponen a los derechos de la comunidad LGBTIQ, sí. Quienes se oponen a esa progresión en los derechos, creo que no deberían tener un lugar en la política. De hecho, creo que están cometiendo algo que incluso está por fuera de la ley. Hay sociedades en las que discriminar a otras personas por su género, por su raza, por su religión, es un delito. En Colombia es una manera de hacer política y creo que eso es muy grave y debe atacarse. Desde el Polo Democrático nosotros siempre hemos sido abanderados de la defensa de este tipo de políticas de género de una manera amplia. Seguimos con Gina. Bueno, pues qué buen tema, porque veo muchos caballeros, pocas damas, y creo que debemos empezar el ejemplo con hechos. Y es efectivamente la participación debe ser equitativa. Hoy existe una ley de cuota de género, 30% de representación de las mujeres. Pero ojo con esto, es obligatorio. Entonces, cuando no hay mujeres que participen, le dicen, firme, firme, participe, necesitamos mujeres, si no, no podemos completar la lista, si no, pongo este caso en lo político. Entonces empiezan a buscar mujeres, tal, efectivamente no hay una formación, no hay unos espacios, sino simplemente cumplamos con el requisito. Muchos dicen paridad, nos vamos a paridad, 50-50. ¿Y qué encontramos en esto? Que de nada sirve que nos den los espacios legalmente si no hacemos formación, si realmente no nos permiten a las mujeres, si hablo en este caso de las mujeres, participar y formar desde los mismos partidos políticos. Quiero decirlo, que el Partido Liberal, que tanto les molesta a muchos y que parece que acá les molestara que estuviera una mujer, pero bueno, lo recibo con agrado, porque eso es lo interesante de los debates. Pero les digo que el Partido Liberal siempre ha estado a favor de las libertades y lo seguirá haciendo, porque la igualdad de género no solo son con las mujeres, es también con aquellas personas que tienen diversidad, y así lo debemos ver y lo debemos concebir.
Todos tenemos cabida en la política sin importar lo que pensemos. Y todas también. Todos y todas. Todos y todas tenemos cabida en la política sin importar lo que pensemos, salvo que se haya cometido un delito. Por supuesto que la discriminación es una aberración de la libertad de expresión. No se debe discriminar, tenemos que tolerar. Si queremos avanzar como sociedad, tenemos que discutir con quienes piensan diferentes, tenemos que incluir a todas las personas, especialmente a las mujeres, que son las más trabajadoras, las más organizadas. Mi mamá quedó viuda a los 42 años, con un hijo de 15, yo de 13 y mi hermana de 9, y nos sacó adelante. El 40% de las mujeres son madres, cabezas de familia, y uno ve la diferencia salarial entre hombres y mujeres, y uno ve que las mujeres ganan 95 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. Hasta ahí más o menos un margen de error, pero cuando uno ve mujeres después del embarazo, esa estadística baja a 70 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. Ahí se debe hacer algo. Digamos, las competencias del Consejo de Bogotá son limitadas en esa materia, pero sí necesitamos más empoderamiento para las mujeres, necesitamos más empleo, necesitamos que hayan unos salarios justos. El Estado no puede estar encima de las decisiones privadas, pero se pueden tomar ciertas medidas, como unos seguros post-embarazo o algún tema desde el Estado que ayude a que las mujeres ganen igual que los hombres por las mismas funciones. Equidad de género, la comunidad LGBTIQ, hay que respetarlos, hay que tolerarlos, somos amigos de ellos, no los podemos discriminar, tienen sus derechos y toca defenderlos como Estado, porque somos un Estado social de derecho garantista. Hermano. Bueno, yo voy a ser más pragmático en este tema. Todos pagamos impuestos, todos estamos regidos por las mismas leyes y nos rige la misma Constitución. No hay que seguir con esta segregación. ¿Es que acaso quién vale menos que yo? Nadie. Con respecto a mi partido, yo me considero uno de los conservadores más liberales. Yo quiero conjugar dos cosas que se han dicho acá, o dos aristas, y es, yo creo que el asunto del enfoque económico o materialista es fundamental, y el asunto cultural también es clave, y en estos casos es fundamental. Digamos, el patriarcalismo está matando a las mujeres. En muchos casos hay una enfermedad cultural en nosotros que está matando a las mujeres, que las está violando, que las está empalando, y es una cosa absolutamente infame que depende de un asunto económico, social, pero también cultural, de una enfermedad cultural que hay que combatir en el espacio público y en el espacio doméstico. Y ese espacio doméstico no quiere decir que porque sea espacio doméstico uno no tiene que interferir, porque la vida es sagrada. Digamos, la principal violencia que viven las mujeres es la violencia que se vive en el ámbito doméstico, en muchos ámbitos. Pero la violencia contra las mujeres es una enfermedad cultural que hay que combatir de frente. Pero por otro lado está el otro rollo, y es que las mujeres le ponen 18 puntos del PIB en Bogotá y en el país. Eso quiere decir que si Bogotá le ponga, digamos, 10% siendo conservadores en la cifra,